La alarma sonó exactamente a las 6 de la mañana. Su agudo sonido metálico cortó el silencio del amanecer. Abrí los ojos y en el techo vi esa mancha de moho familiar, reconocible al instante. Este era el dormitorio para 4 personas de la Academia Santa María. Al otro lado de la habitación, escuché ruidos provenientes de la litera. Sofía ya se había vestido y estaba de pie frente al espejo. Arreglaba sus rizos dorados, meticulosamente peinados. En el reflejo, pude ver claramente su maquillaje impecable. Sus ojos me lanzaron una mirada cautelosa y desconfiada. Hoy era el examen de cualificación para contadores públicos certificados, el más alto nivel de la Unión Federal. En este mismo día, en mi vida anterior, me había despertado apresuradamente por su insistencia incesante. Pero al llegar a la entrada de la sala de examen, descubrí que mi tarjeta de admisión se había convertido en una hoja de papel en blanco. Mientras tanto, ella entró tranquilamente con mi tarjeta. Se aseguró una beca completa y un puesto en una firma de contabilidad de primer nivel. Me senté, aparté la manta y me levanté de la cama. Sofía se giró, con una sonrisa impecable en el rostro. Sostenía 2 tazas de café caliente recién hecho. Se acercó con elegancia en sus tacones altos y me entregó una. «Buenos días. Bebe este café para despertarte. Hoy es un gran día. No debemos llegar tarde», dijo. Sus dedos rozaron ligeramente el borde de la taza. Su mirada se desvió involuntariamente hacia la carpeta negra sobre mi escritorio, la que contenía los materiales del examen. Anoche, mi tarjeta de admisión estaba en el bolsillo exterior transparente. No cogí el café. En su lugar, fui directamente al baño. «Gracias. Prefiero beber después de haberme aseado», dije. La puerta del baño estaba entreabierta. A través del reflejo del espejo, vi claramente el momento en que la cerré. Sofía dejó la taza rápidamente y cogió mi carpeta. Sus movimientos fueron rápidos como el rayo. Sacó un trozo de papel doblado y lo metió en mi carpeta. Mientras tanto, extrajo mi tarjeta de admisión original y la guardó en su bolso de Gavinci. Se movió demasiado rápido. El codo golpeó su taza de café. ¡Splash! El líquido caliente se derramó, empapando un gran montón de documentos en mi escritorio. ¡Oh, Dios mío! Lo siento mucho. Lo he tirado sin querer. El grito sobresaltado de Sofía resonó en el dormitorio, con el tono justo de pánico y autorreproche. Mientras gritaba, secaba frenéticamente el desastre con una servilleta de papel. Intentaba ocultar su reciente robo con el caos. Empujé la puerta del baño y salí, sin expresión alguna. Sofía levantó la vista, con los ojos ligeramente enrojecidos. Sostenía un fajo de papeles manchado de café. No era mi intención. Solo intentaba ordenar tu estuche. Alguien golpeó la taza accidentalmente. «Mira, tus materiales están empapados. ¿Qué hacemos?» Mientras hablaba, usaba su cuerpo para proteger su bolso de Gavinci, empujándolo más profundamente en la estantería. No miré los documentos arruinados. En su lugar, fui directamente a su estantería. No importa. Lo he memorizado todo de todos modos. Ya que te sientes mal, quizás podrías prestarme tus apuntes de repaso de anoche. Serían perfectos para repasar de camino al examen. Mientras hablaba, alcancé su cuaderno rosa sobre el escritorio. La cara de Sofía cambió de repente. Extendió la mano, intentando detenerme. «Esos son solo apuntes al azar llenos de errores. Podrían confundirte». Mi mano se arqueó en el aire, no hacia el cuaderno rosa, sino para golpear el borde de su bolso de Gavinci, que había empujado profundamente en la estantería. El bolso cayó al suelo. La cremallera no estaba completamente cerrada y su contenido se derramó. Lápiz de labios, polvera, llaves del coche, 2 tarjetas de admisión dobladas idénticas y un documento envuelto en un sobre de papel marrón. En el sello del sobre se veía claramente el sello rojo confidencial de la Secretaría de la Academia Santa María. Esa era la guía interna con las respuestas a la pregunta principal del examen final de hoy. El padre de Sofía, Carlos,
Es miembro del patronato de la escuela y director de un conglomerado multinacional. Por lo tanto, obtener tal documento no era sorprendente. En su vida pasada, ella se había basado en este mismo documento para lograr una puntuación casi perfecta. Mientras yo perdí mi cualificación porque mi tarjeta de admisión había sido destruida. La cara de Sofía se puso pálida como la muerte. Se agachó apresuradamente para recoger los objetos esparcidos e intentó proteger el sobre de papel marrón con su cuerpo. «Lo siento». Se me resbaló la mano, dije antes de que pudiera reaccionar. Me agaché para recoger las llaves del coche y el sobre que estaban en el suelo. Al levantarme, rasgué bruscamente el borde del sobre con la punta de mi dedo, rompiendo el sello. Eché un vistazo dentro. 3 complejas preguntas de valoración de activos sobre fusiones y adquisiciones transnacionales. Incluso las fórmulas de respuesta estándar estaban claramente escritas. «No toques mis cosas», gritó Sofía, arrebatándome el sobre de la mano y apretándotelo contra el pecho. Su respiración se volvió agitada, un destello de veneno en sus ojos, pero rápidamente forzó una sonrisa. «Esa es mi privacidad. Uno no se comporta de manera tan grosera tocando las pertenencias de los demás». Lancé las llaves del coche sobre su escritorio y recogí mi carpeta negra de su lado. Dentro, en una capa transparente, yacía la tarjeta de admisión que ella había cambiado. No la delaté. Simplemente cerré la cremallera de la carpeta. «Ya es hora. Deberíamos irnos», dije, colgándome la mochila al hombro y pasando a su lado hacia la puerta del dormitorio. Sofía se quedó helada, observando mi espalda sin sospechar nada. Un ligero tic recorrió la comisura de sus ojos. Rápidamente, metió las 2 tarjetas de admisión del suelo en el bolsillo interior de su ropa. Luego recogió su bolso y me siguió de cerca. Las luces del pasillo, activadas por el movimiento, se encendían una a una con nuestros pasos. Una fina niebla cubría el campus matutino de la Academia Santa María. El aire estaba frío. En el aparcamiento, Sofía pulsó el botón de desbloqueo de su BMW deportivo rojo. Se volvió hacia mí, su rostro mostrando de nuevo esa arrogancia condescendiente. «Vamos, te llevo en mi coche. En un día como hoy, el autobús escolar podría hacernos llegar tarde. Como compañeras de cuarto, te llevaré». Me quedé junto a la puerta del coche, observándola abrir la puerta y sentarse en el asiento del conductor. «No, gracias, ya he hecho planes». Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la escuela. Sofía bajó la ventanilla y soltó una risa fría. «Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. Hoy hay controles de tráfico alrededor de la zona del examen. Si llegas tarde, ni siquiera te dejarán entrar». El descapotable rojo rugió, soltó una bocanada de humo y desapareció en la carretera neblinosa del campus. Me quedé quieta un instante, saqué mi móvil y marqué un número. «Hola, ¿hablo con la Unidad de Supervisión Independiente de Asuntos Académicos? Quisiera presentar una denuncia formal. Sospecho que alguien ha obtenido ilegalmente preguntas confidenciales para el examen de certificación profesional de hoy. La filtración apunta al patronato de la escuela». Después de colgar, hice una señal a un sedán Volkswagen negro que esperaba junto al bordillo. La ventanilla bajó. David, un supervisor senior de la Secretaría Académica, estaba al volante, con el rostro serio. «¿Estás segura de que la evidencia se puede verificar en el lugar del examen?» Abrí la puerta, subí al asiento del copiloto y le entregué una foto que había tomado en el dormitorio. Solo una esquina del sobre de papel marrón. El sello confidencial y su numeración eran claramente visibles. Era uno de los 3 juegos de examen de reserva del Comité de Examinación Unificada de este año. «Señor David, ahora mismo se dirige a la sala de examen con el original. Si la interceptamos antes del control de seguridad, la tendremos a ella y a la evidencia en el acto». El coche avanzó lentamente, en dirección al auditorio principal de Santa María, donde se realizaba el examen central. La acera fuera del auditorio estaba llena de candidatos. Los enormes pilares de granito del gran salón de Santa María proyectaban grandes sombras bajo la luz de la mañana. Faltaban 40 minutos para el inicio de la primera prueba.
Ya se habían establecido las líneas de vigilancia y 2 filas de oficiales de seguridad, con detectores de metales, verificaban rigurosamente las tarjetas de admisión. Sofía estaba al principio de la fila de examinados. Su perfume de Dior era especialmente penetrante en el aire seco. Jugueteaba con su bolso de Givenchy mientras miraba de vez en cuando hacia la carretera principal. Cuando me vio salir del coche negro del supervisor David, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero fue reemplazado rápidamente por una sonrisa burlona y segura de sí misma. Me apresuré hasta el final de la cola en el pasillo de candidatos. Sofía, con sus tacones de aguja, ralentizó deliberadamente el paso. Se apartó del frente y se colocó precisamente delante de mí. Se giró, soltando una risa suave, apenas audible para nadie más que nosotros. Parece que tienes suerte. Lograste venir con el supervisor. Pero al final, este examen pone a prueba la habilidad real. Algunas personas ni siquiera pueden conservar una tarjeta de admisión, así que no sueñes con una beca completa. Ignoré su provocación. Saqué tranquilamente la tarjeta de admisión falsificada de mi carpeta. A través del plástico transparente, podía ver una pequeña irregularidad borrosa en el borde del código de barras. Era la prueba de que había sido impresa en papel de mala calidad, fotocopiada, cortada y pegada. Bajo el escáner infrarrojo oficial, la tarjeta no revelaría ninguna información del candidato. La mirada de Sofía se posó en mi tarjeta de admisión y la curva de su boca se ensanchó. Estaba segura de que yo no tenía ni idea. En ese momento, el supervisor principal, David, se acercó al punto de control de seguridad, acompañado por 2 monitores de examen. Sofía, de repente, dio un paso adelante y levantó la mano en alto. «Profesor David, hay una situación urgente que necesita su atención». Su voz era aguda y fuerte. Al instante, atrajo la atención de docenas de examinados cercanos. El pasillo, antes ruidoso, se quedó en silencio. David se detuvo, frunciendo el ceño. «Estudiante, ¿cuál es el problema? Estamos a punto de comenzar el control de seguridad». Sofía mostró una expresión de intensa lucha interna, casi de dolor. Luego se giró y me señaló. «Profesor, soy Sofía, una representante estudiantil distinguida de la Academia Santa María. Aunque esta estudiante es mi compañera de cuarto, no puedo ignorar una mala conducta. Vi en el dormitorio que su tarjeta de admisión parece ser falsificada. Por el bien de la justicia del examen de hoy, sugiero que realicemos una revisión privada inmediata. No se debe dar ninguna oportunidad a un tramposo para que entre en la sala de examen». Los examinados de los alrededores estallaron en murmullos. Numerosas miradas escépticas y despectivas se volvieron hacia mí. Sofía levantó ligeramente la barbilla. Parecía una defensora victoriosa de la justicia, mirándome desafiante a los ojos. «¿De qué estás hablando?», susurraron varios compañeros de clase detrás de mí. David no dijo nada. Se paró directamente frente a mí y extendió la mano. «Muéstrame tu tarjeta de admisión». Obedientemente, abrí la carpeta y le entregué la tarjeta falsificada con el código de barras falso. David la tomó, examinó el borde y su rostro se ensombreció de inmediato. Pasó la tarjeta por su terminal infrarrojo de mano y la máquina emitió inmediatamente una alarma penetrante. Una línea roja parpadeó en la pantalla. No se encontró información de este candidato. «Tu tarjeta de admisión es efectivamente falsa. Estudiante, por favor, sal de la fila y sométete a un examen por parte del equipo de supervisión». La voz de David era fría e inflexible. Los ojos de Sofía se iluminaron con un júbilo triunfante. Incluso se inclinó ligeramente, fingiendo tristeza mientras suspiraba. «¿Cómo ha podido pasar esto? Siempre has tenido tan buenas notas. ¿Por qué recurrirías a un truco tan turbio?» Estoy realmente decepcionada. Me mantuve firme. Mi rostro no mostraba el más mínimo rastro de pánico. En cambio, fijé mi mirada intensamente en el bolsillo abultado del interior de la ropa de Sofía. «Profesor, mi tarjeta de admisión está perfectamente bien. Esta mañana, antes de irme, mi carpeta estaba sobre la mesa del dormitorio».
dado que la señorita Sofía parece tan preocupada por la imparcialidad del examen, incluso conociendo tan bien la autenticidad de mi tarjeta. ¿Qué tal si le pedimos al equipo de supervisión que revise también su bolso? Sofía pareció haber escuchado el chiste más grande del mundo. Soltó una risa fría. ¿Revisarme a mí? Soy una receptora de becas de primer nivel, una examinada que cumple totalmente con las normas. Deja de calumniar. Esto es completamente irracional. Profesor David, dije, con voz firme. Esta mañana en el dormitorio, Sofía aprovechó el caos del café derramado para cambiar mi tarjeta de admisión. Si no me equivoco, la mía, la real, rastreable por infrarrojos, está ahora en su bolsillo interior izquierdo, y su propio certificado verdadero, manchado de café e imposible de escanear, está escondido en el mismo lugar. La sonrisa de Sofía se congeló al instante. Su rostro se puso pálido visiblemente rápido. «¡Estás mintiendo!». «Profesor, es un perro rabioso que muerde sin motivo, malgastando deliberadamente mi tiempo de examen». Automáticamente, llevó su mano a cubrirse el bolsillo izquierdo de su ropa, retrocediendo instintivamente. Ese intento de encubrimiento no pasó desapercibido para David. «Quita la mano». David hizo una señal a dos supervisoras a su lado. «Inician un registro de rutina. No pueden tocarme. Mi padre es Carlos, director del patronato de la escuela. No tienen derecho». Sofía chilló y se debatió, pero las dos severas supervisoras ya la habían flanqueado, sujetándola por los brazos. Una de ellas metió la mano en el bolsillo interior de su ropa y sacó dos papeles doblados juntos. Las dos tarjetas de admisión cayeron sobre el escritorio móvil de David. Una tenía mi nombre y foto impresos claramente. El código de barras estaba impecable. La otra tenía el nombre de Sofía, pero una gran mancha de café todavía húmeda en la esquina superior derecha. El código de barras estaba borroso e indistinto. David escaneó mi tarjeta de admisión real en el terminal. Sonó un pitido claro. La pantalla mostró: «Verificación de identidad del candidato exitosa. Por favor, proceda a la sala de examen». Esto es imposible. ¿Por qué estaría aquí? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, mirando las dos tarjetas. El sudor frío le perlaba la frente. Los examinados de los alrededores estallaron por completo. Todos los susurros y el desdén se dirigieron ahora directamente a Sofía. «Oh, Dios mío», de verdad robó la tarjeta de admisión de otra persona y culpó a la víctima. ¿Cómo se atreve a actuar como una dama? Sus métodos son tan vergonzosos. Los ojos de David estaban helados. Me devolvió mi tarjeta de admisión auténtica. Luego miró a Sofía con un desprecio glacial. «Señorita Sofía, se le sospecha de robar la credencial de examen de otra persona y de interrumpir deliberadamente el orden del examen. Dado que su tarjeta de admisión está manchada y su conducta viola gravemente las normas, debe ir inmediatamente a la oficina del supervisor más cercana para explicar la situación. Se le retrasa la entrada a la primera parte del examen». «No, soy inocente. Ella me tendió una trampa», gritó Sofía salvajemente, aferrándose a la barandilla de hierro de las puertas de seguridad. Se negaba a soltarse. Su exquisito pelo rizado se desparramó en la lucha, perdiendo por completo su elegancia anterior. Recuperé mi tarjeta de admisión, sin dedicarle ni una mirada, y pasé ligeramente por la puerta de seguridad infrarroja. Verificación superada. En medio del pitido del detector de metales escaneando mi cuerpo, subí los escalones hacia el gran salón. Detrás de mí, Sofía fue arrastrada a la fuerza por dos supervisores hacia la oficina administrativa. La primera sesión de examen terminó en silencio. Terminé de escribir la última fórmula de valoración de activos, guardé mi bolígrafo y salí tranquilamente del gran salón. Justo cuando llegué al centro del vestíbulo, los candidatos que se habían dispersado previamente formaron un denso círculo. En el centro de la multitud, un secretario administrativo de la Oficina de Registro de la Academia Santa María empujaba un tablón de anuncios móvil en el que se había publicado un aviso urgente.
Anuncio sobre la terminación de la cualificación de la estudiante Sofía para el programa de becarios juveniles conjunto de Goldman Sachs Morgan, el consorcio global más importante de este año. Sofía estaba de pie junto al tablón de anuncios. A su chaqueta de esmoquín de alta gama le faltaba un botón por el forcejeo anterior. Parecía ligeramente desaliñada. Aferraba con fuerza una gruesa pila de documentos. Su rostro estaba pálido y azulado por la intensa ira. Detrás de ella, en la entrada de la sala VIP que daba al vestíbulo, el registrador acompañaba a una elegante mujer de pelo plateado, la profesora Gracia. Era una académica financiera de renombre mundial y examinadora jefe de este proceso de selección. En mi vida anterior, fue en este mismo día que Sofía utilizó con éxito mi informe de investigación robado sobre fusiones transfronterizas para impresionar a la profesora Gracia. Se aseguró la carta de recomendación más importante que le permitió dominar Wall Street. Esto es injusto. La voz aguda de Sofía rompió la tensión en el vestíbulo. No le importaron las miradas despectivas de los que la rodeaban y marchó directamente hacia la profesora Gracia. Sus tacones altos resonaban con fuerza. «Profesora, el incidente del examen fue solo un malentendido. Alguien me tendió una trampa deliberadamente. Mi capacidad académica es bien conocida en toda la escuela. Este es mi informe de investigación de 3 meses, completado de forma independiente para esta selección, titulado Modelo dinámico de valoración de activos para adquisiciones hostiles por parte de corporaciones transnacionales. Por favor, se lo ruego, solo échele un vistazo». Sofía alzó la voz y levantó la pila de papeles, ofreciéndoselos directamente a la profesora Gracia. Algunos profesores de finanzas en la multitud echaron un vistazo al resumen del informe y no pudieron evitar soltar suaves suspiros. El enfoque analítico del informe era particularmente ingenioso. El modelo de datos era impecable, verdaderamente la marca de un trabajo magistral temprano. La profesora Gracia dejó de caminar. Su mirada se detuvo durante 2 segundos en la portada del informe. Sus ojos mostraban un atisbo de escrutinio. ¿Completaste esto de forma independiente? Su voz era baja y autoritaria. Absolutamente. Cada punto de datos, cada fórmula, fue derivado después de pasar incontables noches revisando exhaustivamente casi una década de los principales registros financieros federales. La voz de Sofía sonó con convicción. Su rostro mostraba un frenesí retorcido, nacido de una confianza extrema. Estaba segura de que yo solo había tenido tiempo de echar un vistazo a la portada esta mañana, y que no podía conocer el contenido principal del interior. Con mi mochila a la espalda, caminé tranquilamente desde la parte de atrás de la multitud y me detuve en los escalones que conducían a la sala de estar. «Profesora Gracia», dije, mirando a la mujer de pelo plateado. Mi voz era tranquila y clara. «Antes de que lea ese informe, le sugiero que vaya directamente a la página 47 y revise la fórmula de cálculo en la tercera sección sobre el caso de venta en corto hostil de Delta Airlines». Sofía se giró bruscamente, sus ojos fijos en los míos. El odio ardía en su mirada. «Tú, cállate. Este no es tu lugar. No una presunta tramposa que no lo consiguió. Este es mi logro académico personal. ¿No te atreves a hacerte la justiciera delante de mí?» La profesora Gracia ignoró el arrebato de Sofía y cogió el informe. Pasó hábilmente a la página 47 con un movimiento de sus dedos. El vestíbulo se quedó en silencio al instante. Todos los ojos estaban fijos en la renombrada titán académica, esperando su veredicto. En la página 47, tercera línea, miré a Sofía, una leve sonrisa tirando de la comisura de mis labios. Hay una fórmula para el flujo de caja libre descontado. En el denominador, usaste el coeficiente de ajuste obsoleto de una versión de libro de texto de hace 3 años. ¿No es así? Sofía hizo una pausa. Claramente no recordaba ese detalle. El informe que robó estaba en el compartimento oculto de mi escritorio. Ella solo entendió la conclusión. Nunca se molestó en verificar las intrincadas derivaciones que la respaldaban. ¿Y qué si lo hice? Sofía levantó la barbilla desafiante, replicando en voz alta.
El antiguo coeficiente todavía tiene valor de referencia bajo condiciones macroeconómicas específicas. Eso significa que mi investigación tiene en cuenta la comparación longitudinal histórica. Pero eso no es una comparación histórica. Di un paso adelante, sacando de mi mochila una copia reciente del Diario Financiero Federal con la fecha de hoy. Se la entregué a la profesora Gracia. Profesora, la Oficina Federal de Auditoría actualizó el punto de referencia de la prima de riesgo para las fusiones y adquisiciones transfronterizas hace solo 2 semanas. El antiguo coeficiente fue abolido oficialmente hace 5 días. Sin embargo, en este informe, este coeficiente antiguo y erróneo no solo se utilizó, sino que milagrosamente condujo, en la página 48, en la liquidación final, a una respuesta perfectamente correcta, que se adhiere perfectamente a las nuevas regulaciones. La mirada de la profesora Gracia se movía rápidamente entre el informe y el periódico. Su expresión previamente tranquila se nubló al instante con una fría furia. ¿Cómo podría un denominador defectuoso en los datos producir un numerador absolutamente correcto? A menos que alguien conociera la respuesta correcta de antemano y luego forzara los números para que encajaran, inventando el proceso. Datos fabricados. Incluso la forma de llegar a la respuesta fue burda. La profesora Gracia estrelló la pila de informes contra el pecho de Sofía. La hizo retroceder 2 pasos. No, no es así, profesora. Por favor, déjeme explicar. El rostro de Sofía estaba completamente desprovisto de color. Los informes se esparcieron de sus manos. Los papeles revolotearon por el aire. ¿Cuándo cayó tan bajo la integridad académica en la Academia Santa María? La profesora Gracia se dirigió fríamente al director de asuntos académicos a su lado, usar las respuestas filtradas del examen para manipular las conclusiones de un informe robado. Esta estudiante no solo es sospechosa de apropiarse de investigación ajena, sino que está involucrada en un grave fraude académico. Una ola de fuertes murmullos estalló entre los estudiantes de los alrededores. ¡Oh, Dios mío! Incluso el informe académico fue copiado. ¡Qué vergüenza! De verdad intentó engañar a la profesora Gracia para que le escribiera una carta de recomendación. Me quedé en medio de los papeles esparcidos, observando a Sofía, con el rostro pálido como la muerte. Esta mañana en el dormitorio, la había dejado deliberadamente coger la guía con las respuestas del examen, y, bajo la excusa de pedir prestado el cuaderno rosa, había dejado estratégicamente mi informe original, cargado con una trampa de datos letal, sabiendo que lo robaría e intentaría ajustarlo con las respuestas que había conseguido. Ella pensó que había agarrado el atajo hacia la cima, pero sin saberlo, era una trampa mortal que yo le había tendido, paso a paso. A partir de este momento, revoquen todas las recomendaciones para esta estudiante en el sector financiero federal. La profesora Gracia se dio la vuelta sin volver a mirar a Sofía. Entró directamente en la sala VIP. La puerta se cerró de golpe. Sofía se derrumbó en el suelo, ahogada en un mar de acusaciones y burlas. Pero yo me di la vuelta con pulcritud y caminé hacia la zona de preparación del examen de la tarde, a la 1:30 p.m. Media hora antes de que comenzara el segundo examen, 2 corpulentos guardaespaldas con trajes negros y gafas de sol estaban de pie, rígidos, a cada lado de la puerta de la oficina del decano, en el segundo piso del gran salón. Sus expresiones eran frías y severas. Una sensación sofocante de presión llenaba el pasillo. Acababa de llegar a la esquina cuando la puerta de la oficina fue empujada bruscamente desde el interior. Sofía salía del brazo de un hombre corpulento con traje. Sus sienes estaban veteadas de gris. Su mirada era aguda y amenazante. Y en su pecho colgaba el emblema dorado del más alto honor de la Academia Santa María, el presidente del patronato de la escuela. Era el padre de Sofía, Carlos. Sofía se había puesto un abrigo Chanel limpio. Sus ojos enrojecidos estaban llenos de un triunfo indisimulado mientras se volvía hacia mí, sacando la barbilla en un gesto burlón. «Es ella», señaló Sofía hacia mí, su voz teñida de una satisfacción perversa. «Padre, es ella quien usó pruebas falsificadas para engañar al profesor David y a la profesora Gracia, haciéndome perder el primer examen. Debes revocar inmediatamente su elegibilidad para el examen y expulsarla de la Academia Santa María».
Carlos se detuvo, mirándome con la fría arrogancia de un superior. Tú eres la estudiante que robó el informe de mi hija del dormitorio. Su voz era baja y autoritaria, sin dejar lugar a discusión. Se volvió hacia el decano que acababa de salir detrás de él. Consigue su expediente. Cancela todos sus resultados de examen de hoy. Santa María no necesita parásitos con una moral tan corrupta. El decano empezó a sudar frío, secándose la frente y asintiendo enérgicamente. Sí, director Carlos, actuaremos de inmediato. Restringiremos su acceso ahora mismo. Frente a este hombre que podía controlarlo todo en la escuela, no retrocedí. En cambio, saqué mi móvil del bolsillo del pantalón y le di al play delante de Carlos. Padre, ¿estás seguro de que los 3 exámenes de reserva filtrados hoy por el comité de examen final son seguros? No te preocupes, Sofía. Ya he usado mis privilegios del patronato para asegurar las respuestas a las principales preguntas del caso en este acuerdo de adquisición. La llamada telefónica grabada entre Sofía y Carlos resonó claramente desde el teléfono. Revelaba en detalle cómo Carlos había utilizado la línea interna segura de la escuela para recibir los documentos. El audio reverberó por el pasillo vacío. El rostro de Carlos pasó de verde a morado en un instante. La arrogancia en sus ojos parpadeó con un miedo repentino. «Tú, ¿cómo pudiste? Esto es una escucha ilegal», Sofía chilló, abalanzándose para arrebatarme el teléfono. La esquivé con suavidad, guardando el teléfono de nuevo en mi bolsillo. «Director Carlos, ¿de verdad cree que mientras esté dentro de los muros de la escuela, su título de miembro del patronato le da el poder de silenciarlo todo?» Miré su rostro, ahora retorcido por la ira y el miedo. ¿Por qué no revisa su correo electrónico? Hace solo 5 minutos, esta grabación, junto con los registros bancarios completos de los últimos 3 años, que muestran que desvió $2 millones federales de la beca académica especial de Santa María para pagar la coautoría nominal de los trabajos de Sofía, fue enviada a Kevin, el buzón privado del auditor independiente federal. Al oír el nombre de Kevin, Carlos se tambaleó violentamente, casi perdiendo el equilibrio. Kevin era el infame auditor de hierro del gobierno federal. Implacable en sus acciones, profundamente arraigado, mucho más allá del alcance de un personaje como Carlos, un magnate provincial. «Estás mintiendo, desgraciada. ¿Cómo podrías contactar con el señor Kevin?» Sofía no tenía ni idea del horror que se escondía detrás de ese nombre y continuó gritando histéricamente. En ese momento, el teléfono privado de Carlos en su bolsillo comenzó a vibrar salvajemente. Lo sacó temblando y pulsó el botón de respuesta. Como el pasillo estaba tan silencioso, la voz de pánico de su asistente se escuchó claramente a través del teléfono. «Presidente, no son buenas noticias. Los vehículos de investigación de la Oficina Federal de Auditoría ya han bloqueado la entrada principal de la sede de la empresa. Presentaron una carta de denuncia en tiempo real y registros completos de transferencias internas. Incluso solicitaron una orden de congelación de activos. El patronato de la escuela también acaba de emitir un aviso de emergencia, exigiéndole que suspenda inmediatamente sus funciones para ser investigado». El teléfono cayó con un ruido sordo sobre el liso suelo de mármol. Su pantalla se resquebrajó como una telaraña. Carlos pareció envejecer 10 años en un instante. Su figura, originalmente erguida, se encorvó. Me miró con los ojos inyectados en sangre. «¿Tú? ¿Quién eres? ¿Cuándo obtuviste estos registros financieros?» No respondí a su pregunta. En mi vida anterior, fui empujada al borde del abismo por su poder como miembro del patronato, incluso sin poder obtener mi certificado de graduación. Esta vez, había recopilado pruebas de su malversación con 6 meses de antelación. Solo esperaba a hoy para dar el golpe mortal. Padre, ¿qué pasa? ¡Rápido! ¡Que los guardias la capturen!» Sofía tiraba frenéticamente de la manga de Carlos, completamente inconsciente de que su estructura de apoyo se había derrumbado por completo. De repente, Carlos abofeteó a Sofía con tanta fuerza que la tiró al suelo. «Cállate, no sirves para nada, siempre causando problemas», rugió Carlos enfadado. Luego, giró la cabeza
y me miró con una expresión casi suplicante. «Compañera, podemos hablar. Siempre y cuando retires tu informe a la oficina de auditoría. Te prometo que te daré la mejor carta de recomendación, incluso una suma de». En ese momento, sonó de repente la campana previa al segundo examen. Levanté la muñeca para mirar mi reloj. Ignoré a Sofía, que yacía en el suelo, cubriéndose la cara con incredulidad, e ignoré a Carlos, cuyo rostro se volvió pálido como la muerte. Lo siento, pero el tiempo del examen ha terminado. Pasé junto a los dos guardaespaldas atónitos y bajé directamente las escaleras hacia la luz de la sala de examen. A las 2 de la tarde, la luz del sol atravesaba el techo de vidrieras del gran salón, proyectando patrones fragmentados de luz sobre el frío suelo de mármol. El segundo examen acababa de terminar, y los candidatos salían gradualmente de las salas de examen hacia la zona de descanso. Me dirigía al baño, con la mochila al hombro. Al pasar por un rincón apartado al final del pasillo, una figura salió de repente del almacén adyacente, bloqueándome el paso. Era Sofía. Se había quitado el abrigo polvoriento y ahora solo llevaba una fina camisa blanca. Su maquillaje, antes perfecto, estaba completamente corrido. El delineador de ojos manchaba las comisuras de sus ojos, dándole un aspecto demacrado y exhausto, como si acabara de sobrevivir a un ataque de nervios. Sin embargo, extrañamente, su expresión carecía de la arrogancia que había mostrado antes. En su lugar, una mirada de súplica casi patética se extendía ahora por su rostro. «Tenemos que hablar», dijo Sofía con voz ronca. Sus manos se aferraban con fuerza al bajo de su camisa. Me detuve en seco, mirándola fríamente. Estaba en la esquina al final del pasillo, el único punto ciego en el sistema de vigilancia del gran salón de Santa María, oculto por un gran jarrón de estilo victoriano y un armario que bloqueaba la vista de la cámara superior. En mi vida pasada, fue justo aquí donde me había rodeado, bloqueado mi escapatoria y robado mis materiales de estudio originales. «No tengo nada que hablar contigo», dije, como si me preparara para pasar a su lado. «Espera». Sofía se abalanzó hacia adelante, con los ojos enrojecidos por las lágrimas repentinas. Se derrumbó contra la pared, casi sollozando. Sé que me equivoqué. Había perdido la cabeza. No debería haberte robado la tarjeta de admisión. No debería haber cogido tu informe. La empresa de mi padre ha sido embargada. El patronato lo está expulsando. Estamos arruinados. Por favor, retira las pruebas que le diste a la oficina de auditoría. Mientras lloraba, buscó detrás de ella y sacó una botella de agua mineral premium sin abrir. Sus manos temblorosas intentaron desenroscar el tapón. Me la extendió. «Te prometo que no volveré a aparecer delante de ti. Esta agua está limpia. Has estado examinándote toda la mañana. Bebe un poco para calmar tu garganta. Dejémoslo en paz. ¿De acuerdo?» Lloraba como si se le rompiera el corazón. Sus ojos estaban llenos de un remordimiento genuino. Pero no se me pasó por alto el leve residuo de polvo blanco entre sus dedos índice y corazón derechos, ni la mirada maníaca, de jugador, fija en mí, esperando a que cogiera la botella. Era un potente antidepresivo alucinógeno neuroactivo. Si lo tomaba, en media hora, me causaría mareos severos y dificultad para hablar, arruinando por completo el examen final. No cogí la botella. «¿Dejarlo en paz?», repetí sus palabras. «Sí, dejarlo en paz. Siempre que bebas esta agua y aceptes mi disculpa». Los ojos de Sofía parpadearon con urgencia, empujando la botella unos centímetros más hacia adelante. De repente, me abalancé. Mi mano se movió más rápido que el pensamiento, sujetando su muñeca. Con un giro brusco hacia abajo, forcé su mano a abrirse. «Ah». Sofía chilló de dolor. Su agarre cedió. La botella de agua adulterada voló por el aire. Moví mi otra mano, cogiéndola con precisión, y en un movimiento rápido, la volqué. Vertí todo el líquido espumoso en el bolso de Dior que llevaba colgado de la cadera. Dentro del bolso estaban los componentes electrónicos principales que usaba para manipular datos, junto con varios documentos en papel. El líquido se filtró por las grietas del fondo, empapando rápidamente todo lo que había dentro.
No, mi bolso, mi tarjeta de admisión de repuesto. Sofía enloqueció, lanzándose a coger el bolso. La empujé a un lado, haciéndola chocar contra el armario de almacenamiento con un fuerte golpe. Tú, ci mataré. La fachada de disculpas se hizo añicos al instante. Sofía se arrancó toda pretensión. Se levantó con dificultad, con una expresión grotesca, gritando mientras lanzaba sus manos hacia mi cara en un ataque desesperado. Sus largas uñas cuidadas cortaron el aire con un sonido agudo y penetrante. No me defendí, pero retrocedí precisamente 3 pasos. Calculé la distancia y de repente choqué con el gran jarrón de porcelana de estilo victoriano detrás de mí. ¡Crash! El enorme jarrón de porcelana perdió el equilibrio y se hizo añicos en el suelo. El áspero sonido de la porcelana rompiéndose explotó instantáneamente por el pasillo vacío. Su eco casi llenó todo el piso. ¡Atrápenla! El sonido vino de aquí. En el otro extremo del pasillo, Tomás, el jefe de seguridad del campus, acababa de doblar la esquina con 4 oficiales de seguridad completamente armados. Habían recibido mi alerta de texto anónima y estaban patrullando la zona. A su vista, vieron a Sofía, con el rostro enrojecido, las manos extendidas como las garras de un águila, abalanzándose hacia mí. Mientras yo yacía, pálida y enfermiza, junto a los restos de porcelana, pareciendo una víctima indefensa. Alto. ¿De qué clase es esta estudiante? ¿Cómo se atreve a atacar a otra examinada en el pasillo de examen?, rugió Tomás. Los 4 guardias de seguridad detrás de él cargaron hacia adelante, inmovilizando a Sofía firmemente contra la pared, 2 a cada lado. «Soltadme». Fue ella. Ella vertió agua en mi bolso. Ella rompió el jarrón. La cara de Sofía estaba presionada firmemente contra la fría pared de mármol. Su lápiz de labios dejó una larga mancha roja. Se retorcía violentamente, girando su cuerpo como una bestia frenética acorralada en una trampa desesperada. Tomás se acercó al bolso de Dior derramado. Su contenido estaba empapado en líquido y emitía una fragancia inusualmente dulce. Usó su porra para levantar los componentes electrónicos del interior y la botella, de la que solo quedaba el fondo. Su rostro se ensombreció de furia. Destrucción de propiedad pública en la zona de examen, asalto intencionado a otra candidata con drogas desconocidas y equipo electrónico prohibido en su bolso. Lleváosla y retenedla en la sala de detención de seguridad. Informen al equipo de supervisión del examen final para que intervenga. No, soltadme. No estoy loca. Ella me tendió una trampa. Los gritos de Sofía se desvanecieron gradualmente mientras los guardias de seguridad la arrastraban por el pasillo. Me levanté de entre los fragmentos de porcelana rota, sacudiéndome un polvo inexistente de la ropa. A las 2:45 p.m., el solemne timbre de preparación para los exámenes finales resonó pesadamente sobre el gran salón de Santa María. Nubes espesas, que antes no se notaban, se habían acumulado en el cielo, proyectando una sombra lúgubre sobre la tarde previamente brillante. Frente a la enorme puerta de rejas de hierro forjado de la sala de examen central, ya se habían extendido 3 llamativas cintas de precaución amarillas. 2 filas de policías con escudos a cada lado mantenían el último perímetro de orden de entrada. Este era el examen final, la sesión más decisiva que determinaría si todos los estudiantes obtendrían su certificación profesional. Sostenía mi carpeta de examen negra en la mano derecha. Me puse los auriculares Bluetooth, ajusté mi lista de reproducción y subí el volumen al máximo. Dejadme ir. Soy una candidata. Todavía tengo derecho. No tenéis derecho a hacer esto. Un grito agudo y penetrante estalló de repente desde el control de seguridad lateral. Sofía salió corriendo, despeinada y frenética. Su camisa blanca estaba desabrochada y su falda manchada de polvo del almacén. Claramente, había abusado de algún privilegio o aprovechado un lapso entre la seguridad y el equipo de supervisión para escapar. Aferraba en una mano la tarjeta de admisión de repuesto manchada de café. Su esquina superior derecha estaba borrosa hasta el punto de ser irreconocible. 3 altos guardias de seguridad la sujetaban firmemente justo detrás de la cinta amarilla. Esta candidata, la información de su tarjeta de admisión es ilegible
y se le sospecha de asalto intencionado previo. Hasta que el comité de supervisión emita un juicio final, no se le permite cruzar la línea de precaución. La voz del guardia de seguridad era fría, sin dejar lugar a negociación. Sofía luchaba desesperadamente. Sus tacones altos raspaban con dureza el suelo de hormigón. Cuando sus ojos inyectados en sangre, pálidos y rojos por la tensión extrema, recorrieron la multitud y se fijaron en mi figura caminando hacia la puerta. Su cuerpo estalló de repente con una fuerza sorprendente. «Tú, detente ahí mismo, no te vayas», gritó salvajemente, casi abalanzándose sobre los hombros del guardia. No me detuve. Mis pasos se mantuvieron firmes. En mis auriculares sonaba una sinfonía intensa, filtrando su voz en un cómico ruido de fondo. «Por favor, solo habla con ellos por mí». Al ver que no respondía, su voz cambió instantáneamente de la ira a una súplica rota y desesperada. Sus rodillas se doblaron y, a la vista de cientos de otros candidatos que se preparaban para entrar, cayó de rodillas sobre las frías y duras baldosas. Justo fuera de la pesada puerta de hierro, docenas de estudiantes que esperaban para entrar se quedaron helados. Incontables ojos se fijaron en ella. Si solo le dices al profesor David que lo que pasó en el pasillo fue solo una broma entre amigos. Di que la botella de agua la derramaste tú misma. Ayúdame esta vez y te transferiré cada fondo fiduciario que mi padre posee. Te daré mi coche de lujo, te lo suplico. Sácame de esto. No puedo perderme este examen. Si suspendo esto, estoy arruinada. Se lamentaba incoherentemente, estirando el brazo a través de los huecos de la puerta de rejas. Sus uñas se clavaban con fuerza en el patrón de hierro. La fuerza era tan intensa que dejó marcas sangrientas en el óxido. Fijó su mirada en mi espalda, sus ojos rebosantes del más profundo miedo y una última y desesperada apuesta. Pensó que frente a esta enorme puerta de examen, observada por la siempre respetable y consciente de su imagen buena estudiante, yo podría, por vanidad o pura presión, darme la vuelta. Sin embargo, me detuve, a solo un paso de la puerta. Levanté mi mano izquierda y lentamente saqué a medias mi auricular Bluetooth de mi oído derecho. Dejé que el viento frío y su sollozo desesperado se filtraran. Sofía me vio detenerme, y sus ojos se iluminaron de repente con una esperanza salvaje. Se enderezó, estirando la mano desesperadamente hacia adelante. «Sí, te has dado la vuelta. Por favor, solo explícaselo a ellos. Puedes salvarme con una sola frase». Me di la vuelta. Miré desde arriba, a través de 3 líneas de seguridad y esa fría puerta de hierro, a Sofía, arrodillada en el suelo. Mi rostro no mostraba ni ira ni el éxtasis de la venganza, solo una frialdad absoluta, como si lo hubiera visto todo. Delante de ella, delante de todos los demás examinados, levanté lentamente mi mano derecha. No señalé a los guardias de seguridad, ni caminé hacia ella. En cambio, agité suavemente la mano que sostenía la impecable tarjeta de admisión del examen sobre el sensor infrarrojo de la puerta de entrada de la sala de examen. Verificación de candidato exitosa. Por favor, entre. La luz indicadora verde se encendió, y la pesada puerta de hierro gimió pesadamente bajo el empuje de la válvula de presión de aire. Se abrió lentamente hacia adentro. Me volví a poner los auriculares en el oído y subí el volumen al máximo. En el momento exacto en que la puerta de hierro se abrió por completo, no le dediqué ni una sola mirada a Sofía, arrodillada en el suelo. Di un paso adelante, directamente hacia la sala de examen, caminando con calma y firmeza hacia la brillante luz incandescente del vestíbulo. Detrás de mí, la enorme puerta de hierro se cerró de golpe, aislando completamente a Sofía del mundo. A través del grueso cristal insonorizado, pude verla caer en la locura final al otro lado. Se golpeaba violentamente la cabeza contra la puerta de hierro, tirándose del pelo, gritando histéricamente más allá de las líneas de seguridad antes de ser reducida por una oleada de agentes especiales y guardias de seguridad que la arrastraron fuera de la plaza del examen como un fardo de basura. Las luces fluorescentes de la sala de examen parpadeaban intensamente.
cientos de pupitres individuales, dispuestos en hileras ordenadas. El aire se llenaba solo con el rustling de los bolígrafos arañando el papel y los pesados pasos de los supervisores caminando sobre el suelo de madera. El examen final ya llevaba 30 minutos en marcha. Sofía, que debería haber estado encerrada en la oficina de seguridad, ahora estaba sentada 3 filas a mi derecha y un poco más adelante. A pesar del espectáculo en la entrada, la red de influencias de su padre, en un último y desesperado acto de corrupción, le había conseguido un pase especial de última hora. Ahora llevaba un chándal escolar de repuesto de talla grande. Su rostro enrojecido con un tono enfermizo y su mano, que sujetaba un bolígrafo de acero, temblaba incontrolablemente. En mi vida anterior, fue a través de este mismo examen que sobornó a los supervisores para que deslizaran una chuleta con microimpresión en mi estuche. Me hizo ser denunciada públicamente por hacer trampas en el último momento y despojada por completo de mi título. Por el rabillo del ojo, noté que los ojos de Sofía se dirigían repetidamente en mi dirección mientras fingía concentrarse en responder a las preguntas. Movió lentamente su pie izquierdo hacia afuera. En el momento exacto en que el supervisor David se dio la vuelta para caminar hacia la parte trasera del aula, Sofía utilizó el movimiento de ajustar su postura para dar una ligera patada con la punta del pie. Un pequeño rollo blanco, envuelto en cinta transparente, se deslizó con precisión por el hueco liso de las baldosas, directamente hacia el punto ciego debajo de mi escritorio. Al mismo tiempo, la mano derecha de Sofía ya se había disparado al aire, sus labios ligeramente entreabiertos, sus ojos brillando con una mirada febril de venganza. Estaba a punto de recrear su acto pasado, acusándome públicamente de hacer trampas en el acto, delante de todos. Un segundo antes de que su mano pudiera levantarse por completo, levanté primero mi mano derecha. «Disculpe, señor». Mi voz cortó claramente el silencio de la sala de examen. El movimiento de Sofía se congeló abruptamente. Su mano quedó suspendida en el aire, ni bajada ni levantada, y su rostro mostró brevemente una expresión extrañamente compleja. El supervisor principal, David, se detuvo, se dio la vuelta y se acercó rápidamente a mi escritorio. «¿Qué ocurre, estudiante?» No miré el rollo de papel debajo de la mesa. Señalé directamente a Sofía, sentada delante y a mi derecha. «Profesor, estoy informando que la estudiante sentada en diagonal, Sofía, es sospechosa de hacer trampas graves durante el examen. En la última media hora desde que comenzó la prueba, ha utilizado repetidamente sus ajustes de postura como tapadera para sacar chuletas con microimpresión ocultas en su ropa. Además, acabo de presenciar con mis propios ojos cómo intentaba patear uno de los dispositivos de trampa debajo de mi escritorio para confundir la situación y culpar a otra persona. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el susurro de los bolígrafos en toda la sala de examen se detuvo al instante. Docenas de ojos sorprendidos se volvieron hacia Sofía. «Estás mintiendo». Sofía se levantó de un salto de su asiento. La silla detrás de ella raspó violentamente el suelo. Me señaló, su voz temblando de rabia. «Profesor, es ella la que hace trampas. Yo pillé a la que hace acusaciones falsas. Las notas en el suelo son claramente suyas. Debe de habérsele caído a ella misma». David ignoró su arrebato y se agachó. Recogió el rollo envuelto en cinta transparente del borde de mi escritorio con guantes blancos. Desenrolló las páginas. Contenían fórmulas con microimpresión sobre las tasas de impuestos en la reestructuración de capital internacional en una fuente de 1 milímetro. «Traigan el detector de metales y el spray revelador químico aquí». David hizo una señal a 2 supervisores detrás de él. 2 altos supervisores se adelantaron inmediatamente, flanqueando a Sofía por ambos lados. «Estudiante, por favor, coopere con la inspección. ¿Qué derecho tienen a revisarme? No hay huellas dactilares mías en esto. Ella lo tiró aquí», gritó Sofía, tratando desesperadamente de retirar el pie. Pero el supervisor ya había pasado un detector de metales por su cuerpo. «Bip, bip». El detector emitió una alarma aguda al pasar por la suela de su pie derecho y el bolsillo interior de su ropa deportiva. «Por favor, quítese los zapatos y coopere con el registro de bolsillos».
La voz del supervisor carecía de toda emoción. El cuerpo de Sofía se puso completamente rígido. Apretó los labios con fuerza, permaneciendo inmóvil. Sin más palabras, el supervisor metió la mano y abrió la cremallera del bolsillo de su chaqueta deportiva. De dentro, sacó un auricular inalámbrico muy bien disimulado, junto con un transmisor de alta frecuencia en miniatura del tamaño de la palma de la mano. Además, otro supervisor se agachó y le dio la vuelta a la fuerza a la zapatilla deportiva sobre la que había estado de pie. Bajo la luz brillante, la capa de goma de la zapatilla de Sofía había sido cortada con una cuchilla afilada. En el interior, hojas densamente empaquetadas, impresas en papel impermeable especialmente tratado, contenían las soluciones completas a todas las preguntas del examen unificado. Incluso el borde de su suela derecha estaba cubierto de tinta invisible llena de fórmulas clave de liquidación de activos. En el momento en que el supervisor roció el revelador químico, los caracteres azules brillaron suavemente bajo la luz incandescente. Eran claramente visibles, tan distintos que podían poner la piel de gallina. «Pillada infraganti», dijo David, contemplando las fórmulas azules ahora expuestas bajo las luces. Sus ojos eran tan fríos como el hielo. No solo trajiste equipo de comunicación de alta frecuencia, sino que incluso modificaste la suela de tu zapato para convertirla en un compartimento para hacer trampas. Señorita Sofía, no solo está haciendo trampas, está cometiendo un fraude organizado y grave. No, eso no es mío. Alguien lo puso en mi zapato. Profesor, mi padre es el director Carlos. No puede hacerme esto. La compostura de Sofía se hizo añicos por completo. Se desplomó en su silla, con el rostro pálido como la muerte. El director Carlos fue destituido por unanimidad del patronato hace una hora y se lo llevó la Oficina Federal de Auditoría para ser investigado. David hizo un gesto con la mano. La calificación de esta estudiante en todas las asignaturas del examen unificado queda anulada. Se le prohíbe de por vida presentarse a los exámenes de cualificación. Se la incluye en la lista negra de integridad federal y se la entrega a las autoridades judiciales para su enjuiciamiento. Lleváosla. 2 supervisores agarraron a la lánguida Sofía, uno a cada lado, y la arrastraron directamente hacia la puerta trasera de la sala de examen. Sus dedos de los pies arrastraron 2 largas rayas blancas por el suelo de madera. Me miró con un odio y una desesperación ardientes en sus ojos, tan intensos que parecían a punto de solidificarse. Sin embargo, ni siquiera tuvo la oportunidad de emitir un sonido antes de que un supervisor le cubriera la boca con un paño empapado en desinfectante, arrastrándola fríamente por la puerta principal. 2 meses después, en el gran salón de la Academia Santa María, cortinas de terciopelo azul real descendían de una cúpula de casi 10 metros de altura, llenando el espacio con más de 1000 graduados, vestidos con idénticos trajes académicos. Los focos dorados convergían en el centro del vasto escenario. Hoy era la ceremonia anual de graduación de Santa María. En su vida anterior, en este día, Sofía se había erigido triunfante en el centro de este escenario. Vestida con un traje a medida, habiéndose basado en informes académicos robados y notas perfectas falsificadas como representante de la clase graduada, pronunció un discurso y recibió el medallón de oro, un símbolo del más alto honor otorgado por el patronato del colegio. Mientras tanto, en la zona de preparación junto al escenario, la atmósfera era sofocantemente tensa. Sofía había aparecido de nuevo, a pesar de que su padre Carlos estaba bajo investigación completa por malversación y soborno académico, y a pesar de que sus propios resultados de examen tenían cruces rojas en todas las asignaturas, ahora estaba de pie, llevando un traje de graduada tradicional prestado, antes reservado para los mejores honores. Sus mejillas estaban hundidas, su piel pálida bajo gruesas capas de maquillaje, y sus ojos ardían con una locura febril y desesperada. Había utilizado los últimos restos del fondo fiduciario en el extranjero de Carlos para sobornar a un estudiante en prácticas responsable de reproducir la presentación de PowerPoint, decidida a pronunciar su discurso antes de que la escuela emitiera oficialmente el aviso de expulsión.
Tenía la intención de aprovechar el momento pronunciando un discurso frente a cientos de altos ejecutivos de las principales corporaciones multinacionales y los medios de comunicación. Planeaba manipular la percepción pública. Planeaba retratarse a sí misma como una joven noble agraviada por la élite de la escuela. La orquesta comenzó a tocar la solemne marcha de la coronación. La presentadora en el escenario anunció en voz alta: a continuación, demos la bienvenida a la destacada representante de los graduados para que pronuncie su discurso. Antes de que la presentadora pudiera siquiera decir su nombre, Sofía, con tacones altos y necesitando levantar su toga, salió audazmente de detrás de la cortina. Se posicionó con precisión frente al micrófono de pie en el centro del escenario antes de que nadie pudiera reaccionar. El público, compuesto por estudiantes, profesores y medios de comunicación, estalló inmediatamente en un murmullo bajo. Sofía enderezó la espalda, sus dedos agarrando el borde del podio con tanta fuerza que se pusieron blancos. Una sonrisa retorcida y orgullosa se extendió por su rostro. Respiró hondo y habló en voz alta al micrófono. Estimados invitados, queridos compañeros, soy Sofía. Estando aquí, represento no solo el logro académico, sino también el espíritu de Santa María. Su voz se detuvo abruptamente en el mismo momento en que pronunció su primera palabra. La enorme pantalla holográfica de arriba, de 30 pies de altura, que normalmente mostraba fotos de anteriores graduados destacados, comenzó a parpadear con un tono electrónico agudo. En lugar de su discurso de graduación preparado de antemano, el PowerPoint prometido fue reemplazado por un documento con fondo negro y texto rojo del juicio final, sellado y leído por la Oficina Federal de Auditoría, el Grupo de Supervisión Independiente Académica y la Junta Nacional de Exámenes. El documento era cristalino. Cada sello rojo parecía gotear sangre burlona. «Dios mío, mirad la pantalla. ¿No es esa Sofía? ¿Cómo se atreve a mostrar la cara ahí arriba?» Los medios de comunicación sentados en la audiencia se volvieron locos. Las cámaras destellaron, los objetivos se dispararon, los flashes estallaron en un deslumbrante borrón blanco. Sofía se dio la vuelta, atónita, cuando vio las palabras en la pantalla, enormes, audaces y crueles, que decían: debido a trampas académicas y soborno en múltiples asignaturas, se le revoca oficialmente su estatus como representante de graduación. Título: cancelado. Notificación de por vida emitida. Su cuerpo se congeló como si le hubiera caído un rayo. Su rostro se quedó sin color en un instante. No, esto no es real. Es un virus informático. Alguien ha hackeado el sistema. Sofía gritó histéricamente al micrófono, pero el técnico de sonido en el backstage ya le había cortado la corriente a su micrófono en el momento en que subía al escenario. Le impidió decir cualquier tontería. Su boca se abrió, pero solo pudo emitir silenciosas y ridículas toses roncas. La pantalla cambió de nuevo. Lo que siguió fue una grabación de vigilancia en alta definición sin editar de sus exámenes anteriores. Mostraba cómo la pillaban con chuletas escondidas en las suelas de sus zapatos y cómo intentaba atacarme con una botella de agua saboteada en un rincón ciego del pasillo, solo para terminar empapando su propio bolso. Incluso su padre, Carlos, de rodillas, suplicando fuera de la oficina del supervisor, había sido editado pieza por pieza, incidente por incidente. Cada último vestigio de su dignidad fue arrancado. Fuera con ella, una fraude, la desgracia de Santa María. Los estudiantes de abajo comenzaron a gritar airadamente. Lanzaron serpentinas y botellas de agua vacías hacia el centro del escenario como una lluvia torrencial. Vestida con un traje de graduación negro perfectamente entallado, subí tranquilamente al escenario desde el otro lado. En medio de la multitud rugiente, en mi mano, sostenía la insignia de oro puro, el más alto honor de la Academia Santa María, entregada personalmente por el decano, la medalla que debería haber sido otorgada al mejor estudiante. Cuando llegué al podio, pasé justo al lado de Sofía sin siquiera dirigirle una mirada, ni siquiera un parpadeo de mis ojos. El escándalo de la ceremonia de graduación se extendió por toda la red social en 3 horas. Fuera del gran salón de Santa María,
reinaba un silencio espeluznante. Las nubes pesadas de arriba finalmente se rompieron. Desataron una lluvia torrencial que lavó los pilares de granito que estaban fuera de la sala de examen, una vez símbolos de poder, hasta dejarlos de un blanco fantasmal. En la esquina de la calle, cerca de la puerta lateral de la escuela, Sofía estaba desplomada en el bordillo. Su traje de graduación había sido desgarrado durante su expulsión anterior por la seguridad del campus, ahora manchado de barro. Miraba fijamente la pantalla rota de su teléfono. Su pulgar se deslizaba frenéticamente por la pantalla. Hace solo media hora, bajo una cuenta anónima, había publicado un artículo cuidadosamente elaborado titulado «La caída de una niña rica en el foro público más grande de la Federación». En el artículo, se retrataba a sí misma como una víctima, la hija de una familia en bancarrota que había sido maliciosamente incriminada y a la que le habían robado su honor de graduación, la alta administración de la escuela y una supuesta chica pobre y despiadada. Cada palabra goteaba acusación y agravio. «¿Por qué? ¿Por qué lo estáis destruyendo todo? Os haré morir a todos también», murmuró Sofía, rechinando los dientes. Sus ojos ardían con una locura desesperada. Gracias al equipo de relaciones públicas restante de Carlos, que estaba amplificando encubiertamente la narrativa, la popularidad de la publicación se disparaba a un ritmo alarmante. La sección de comentarios se inundó rápidamente de simpatizantes inocentes y una creciente condena a la escuela. Un sedán Lincoln negro se detuvo lentamente en los charcos a solo 3 metros de ella. La ventanilla bajó y yo me senté en el seco y cálido asiento trasero del coche. Miré a través del cristal, empapado por la lluvia, a Sofía, temblando en la tormenta. Sofía levantó la vista de repente. En el momento en que me vio, pareció aferrarse a un salvavidas. Se puso de pie de un salto y corrió salvajemente hacia la puerta del coche, golpeando frenéticamente el cristal antibalas con las manos pintadas con esmalte de uñas desconchado. ¿Viniste a ver mi humillación? ¿Crees que has ganado? Mi artículo es tendencia. La opinión pública te aplastará. El público investigará tus asquerosos tratos y los de la secretaría académica. No mantendrás ese honor por mucho tiempo», gritó a través de la ventanilla, su rostro presionado contra el cristal, grotescamente distorsionado. No bajé la ventanilla, ni me incliné hacia adelante. Simplemente levanté lentamente mi mano izquierda y giré la pantalla de mi tablet. La orienté hacia Sofía afuera. La pantalla mostraba el mismo artículo que ella había publicado, ahora con 1 millón de me gusta y subiendo, pero en el mismo segundo en que intentó esbozar una sonrisa triunfante, la popularidad del artículo se desvaneció abruptamente. Luego, simultáneamente en todas las principales plataformas, medios de comunicación oficiales, incluso en las cuentas de auditoría judicial de la Federación, se publicó un comunicado aclaratorio conjunto. No había palabras adicionales, solo 2 archivos adjuntos. El primero era un video de alta definición de una cámara estenopeica capturado en su dormitorio esa mañana. Mostraba sus propias manos intercambiando mi permiso de examen y luego escondiendo la identificación manchada de café en un bolso de Gavinci. El segundo archivo adjunto era un extracto bancario cifrado. Mostraba una serie de transferencias electrónicas desde un fondo fiduciario de las Islas Caimán en los últimos 15 días. Un total de $50 millones de la Federación, pagados a 3 administradores de exámenes, uno por uno. Lo más condenatorio de todo es que el memo de cada transacción, en inglés, decía claramente: para la compra de las respuestas de referencia del examen de cualificación de Sofía. Estas pruebas las había extraído minuciosamente durante los últimos 6 meses, pieza por pieza, a través de antiguos empleados de finanzas que habían dejado la empresa de Carlos. Ante estas pruebas irrefutables, la imagen de víctima que acababa de construir se hizo añicos en una milésima de segundo. La opinión pública, antes favorable, se invirtió violentamente. Las secciones de comentarios se ahogaron rápidamente en palabras como parásito académico, estafadora magnate, fuera de las finanzas.
Sofía miró fijamente los comentarios que se desplazaban rápidamente en la pantalla, el registro de transferencias sellado con los sellos oficiales de las autoridades judiciales. Sus manos dejaron de golpear de repente la ventanilla del coche. Su rostro pasó de rojo a azulado, finalmente volviéndose de un gris cadavérico. ¿Cuándo conseguiste estas cosas? No puede ser. Mi padre guardó esos registros en una bóveda de un banco suizo. La voz de Sofía temblaba tanto que ya no podía formar frases coherentes. Su teléfono se le resbaló de los dedos debilitados, cayendo con un ruido sordo en un charco de barro a sus pies. Su pantalla se volvió completamente negra. Un fuerte estruendo. Un relámpago cruzó el cielo, proyectando su rostro, retorcido por el miedo extremo, en un retrato fantasmal. No solo eso. Justo detrás de ella, en la calle, 3 coches de policía del FBI con luces azules y rojas alternas atravesaron la lluvia. Sus sirenas aullaban estridentemente mientras se acercaban y se estacionaban precisamente a su lado. Varios agentes con uniformes negros y expresiones frías y duras salieron de los vehículos sosteniendo una orden de arresto formal claramente visible. Señorita Sofía, se le sospecha de colaborar con el ex miembro del Patronato de Santa María, Carlos, en fraude académico transnacional, lavado de dinero masivo y difamación maliciosa. Todas sus cuentas fiduciarias en el extranjero han sido completamente congeladas hace 5 minutos. Por favor, venga con nosotros. El agente no le dio oportunidad de resistirse, y unas frías esposas se cerraron en sus muñecas. Guardé mi tablet, subí la ventanilla, y el sedán Lincoln se alejó lentamente. La tormenta acababa de pasar, y en el piso 30 del edificio administrativo principal de la Academia Santa María, un lugar que ofrecía la mejor vista de todo el distrito financiero, se podían contemplar los imponentes rascacielos del Centro Financiero Federal a través de ventanales del suelo al techo. El pasillo estaba alfombrado con gruesas alfombras persas, y el aire olía a colonia de primera calidad y cuero fino. Hoy era la ceremonia oficial de firma de la única oferta de aprendiz de gestión para la Gran China en la firma multinacional de primer nivel mundial, Goldman Morgan. En mi vida anterior, Sofía había utilizado su conexión con el miembro del patronato Carlos para apoderarse de la carta de aceptación que originalmente era mía, convirtiéndose en una estrella en ascenso en el mundo financiero. Ahora, fuera de las pesadas puertas de caoba de la sala de entrevistas, Sofía agarraba furiosamente el marco de la puerta. De alguna manera, había sido liberada del centro de detención, su ropa deportiva rota y hecha jirones, su rostro impregnado de una palidez casi enfermiza. En sus brazos, aferraba con fuerza una bolsa de papel marrón amarillenta que contenía lo que ella creía que era su arma secreta, el punto de inflexión que necesitaba desesperadamente. «¡Apartaos! Estoy aquí para ver a la directora Sofía», gritó Sofía, tratando de pasar por delante de las 2 altas secretarias que estaban frente a ella. «Tengo un certificado de patente único para el algoritmo inteligente de cobertura de riesgo de activos, una patente exclusiva para toda la región federal. Una vez que la directora Sofía vea esto, tendrá que contratarme. Soy la heredera legítima de Goldman Morgan». Las 2 secretarias permanecieron impasibles, sujetándola firmemente por los hombros para evitar que avanzara. En ese momento, las puertas de caoba se abrieron lentamente desde el interior. Sofía, la poderosa directora de recursos humanos con un traje hecho a medida, salió rodeada de sus asistentes. Su mirada se detuvo por un segundo en la desaliñada Sofía, sus cejas frunciéndose ligeramente. «Este es un evento de firma privado. Señora, por favor, váyase de inmediato», dijo Sofía con una voz fría y autoritaria, exudando la autoridad inquebrantable de una alta ejecutiva. Al ver esto, Sofía se liberó bruscamente de las secretarias y se derrumbó de rodillas ante los zapatos de cuero de Sofía, levantando la bolsa de papel marrón por encima de su cabeza. «Directora Sofía, por favor, solo mire. Esta es la patente del algoritmo central de mi abuelo que me dejó. En el mercado de fusiones de hoy, este algoritmo puede mejorar la eficiencia del control de riesgos de su empresa en al menos un 30%. Esa otra mujer,
No es más que una ladrona que robó los resultados de mi familia. No puede contratarla. La voz de Sofía resonó con dureza por el pasillo vacío, sus ojos llenos de la desesperación de una última apuesta. Estaba segura de que, ante el puro interés comercial, un conglomerado impulsado por las ganancias como Goldman Morgan no se preocuparía por su reputación si la patente era real. Ella regresaría. Sofía no cogió el sobre. En cambio, se hizo a un lado respetuosamente, retrocediendo ligeramente. Salí tranquilamente de la sala de entrevistas llevando un documento recién impreso con el sello oficial en relieve dorado antifalsificación de la Oficina Federal de Patentes, con una mochila negra colgada de los hombros. Sofía, dije, de pie ante ella, y mirando su rostro retorcido por la ansiedad extrema. La patente del algoritmo de la que hablas, ¿no era su número US20987? Sofía hizo una pausa. Luego gritó instintivamente. Sí, ese es, pequeña ladrona. ¿Cómo te atreves a memorizar el número? No dije nada más. Le mostré el documento en mi mano a Sofía y a todos los ejecutivos en el pasillo. Era una sentencia final sobre la intención fraudulenta del titular de la patente y la revisión de la propiedad de la misma. Hace 2 años, Carlos abusó de sus privilegios del patronato para archivar a la fuerza el código inicial del algoritmo que presenté al grupo de investigación de la escuela, y registró en secreto una empresa fantasma en el extranjero a nombre de tu abuelo para patentarlo. Para tomar la delantera, miré a Sofía, una leve sonrisa curvándose en la comisura de mi boca. Pero parece que has olvidado que en el núcleo mismo de cada línea del algoritmo central está mi firma electrónica personal, escrita en un código hexadecimal propietario. Esta mañana, el Tribunal Federal de Patentes emitió un fallo formal, despojando de toda falsa propiedad de la patente y devolviéndola incondicionalmente al verdadero inventor independiente. Debajo del documento, la firma manuscrita del juez federal y la etiqueta dorada infrarroja, antifalsificación de la Oficina de Patentes, brillaban bajo las luces. Sofía miró el documento. Sus ojos se abrieron lentamente, mientras el último destello de luz en sus pupilas se apagaba. Temblando, abrió su propio sobre de papel marrón, solo para derramar un trozo de papel sellado en tinta roja por los mariscales federales, con la palabra nulo. No, esto no puede ser. Papá dijo que era perfectamente impecable. Sofía se derrumbó en la alfombra. El papel desechado se esparció por el suelo. La directora Sofía negó con la cabeza, sus ojos llenos de desdén. Se dio la vuelta, tomó un bolígrafo Parker dorado de su asistente, junto con la oferta exclusiva para un aprendiz de gestión de primer nivel, por valor de 1 millón de créditos federales, y me lo entregó con ambas manos. Señorita, bienvenida a Goldman Sachs Morgan. Las becas completas y los fondos de investigación independientes ya han sido transferidos a su cuenta personal, deseándonos una colaboración agradable en la próxima ronda de fusiones y adquisiciones transnacionales. Cogí el bolígrafo y firmé mi nombre con trazos agudos y decisivos en la esquina inferior derecha de la oferta. Dentro del salón dorado en el último piso del edificio administrativo, las lámparas de araña de cristal refractaban una luz deslumbrante. Los financieros más prominentes de la Federación, luminarias académicas y reporteros jefe de los principales medios de comunicación se habían reunido en la alta plataforma. La ceremonia de entrega de premios al joven profesional de finanzas destacado del año, organizada por la Asociación Financiera de la Federación, estaba entrando en su fase final. En mi vida anterior, en este día, ya había salido silenciosamente del escenario en la desesperación, hundiéndome en la oscuridad como una sombra desconocida en la memoria. Pero en esta vida, este lugar se convirtió en el trono desde el cual ascendería a la cima. De repente, las pesadas puertas dobles del salón, adornadas con intrincadas tallas, se abrieron de golpe con un fuerte y sordo ruido. «Soltadme. Necesito ver al jurado. Soy inocente». Sofía irrumpió, despeinada y desorientada. Su ropa estaba rota. Solo le quedaba un zapato de tacón alto, mientras que el otro pisaba descalzo el suelo de mármol liso como un espejo, dejando un rastro de alarmantes manchas de sangre. Varios guardias de seguridad,
y policías especiales la perseguían de cerca, pero dudaron en actuar de inmediato debido a la multitud de cámaras de los medios de comunicación presentes. Había perdido completamente la cabeza. Después de enterarse de que todos sus activos en el extranjero habían sido confiscados y que la única patente que esperaba que pudiera cambiar las cosas me había sido otorgada a mí, su último apoyo psicológico se había hecho añicos. Sofía se abrió paso salvajemente entre los invitados vestidos con atuendos opulentos, dirigiéndose directamente al centro del escenario. Cuando me vio allí de pie, vestida con un traje negro, hecho a medida con la medalla de oro, que representaba el más alto honor académico, prendida en mi pecho. Sus ojos inyectados en sangre se encendieron con una locura animal. «Ladrona, me lo has robado todo. Tú eres la razón por la que mi padre fue a la cárcel y me quedé sin nada». Sofía gritó histéricamente, sus manos arañando hacia adelante mientras se abalanzaba hacia mí en el escenario. Los asientos de los medios de comunicación de abajo estallaron inmediatamente en flashes de luz, capturando su rostro feo y trastornado sin piedad. Permanecí inmóvil en el centro del podio, mi expresión tranquila mientras ella cargaba hacia adelante. En el momento exacto en que las yemas de los dedos de Sofía estaban a punto de tocar el borde del escenario, 3 policías uniformados, con rostros serios e impasibles, atacaron desde un lado como un rayo. Le aplicaron una llave limpia que la estrelló pesadamente contra el frío suelo de baldosas. Las frías esposas se cerraron bajo el foco de luz, su sonido agudo resonando en el salón. La orden de arresto ya está en vigor. El oficial principal se enderezó y, mostrando un documento sellado con el sello rojo de la Corte Suprema de la Federación, anunció claramente ante toda la audiencia y los medios de comunicación: la solicitante Sofía, por cargos de organización de fraude en exámenes internacionales, lavado de dinero a gran escala, robo ilegal de secretos comerciales y múltiples cargos de difamación maliciosa. El tribunal ha dictado su veredicto final: 15 años de prisión a cumplir de inmediato. 15 años para una debutante acostumbrada a una vida de privilegios y dominio. Este número significaba la muerte completa de su existencia. Sofía se desplomó en el suelo, sus muñecas magulladas y sangrando por las esposas. Vio cómo los incontables parientes y ancianos que una vez la adularon se apartaban fríamente, y mientras la pantalla gigante transmitía en vivo su humillante arresto con detalles grotescos, finalmente se dio cuenta de que la gloria de su familia, su arrogancia y su futuro habían sido enterrados por su propia codicia e intrigas. «No, esto no es real. Llevadme. Sacadme de aquí». Sofía perdió toda fuerza para resistir. 2 oficiales la levantaron del suelo como un trapo mojado, con el rostro ceniciento, mientras la llevaban hacia la salida. Al pasar directamente por debajo del escenario, reunió sus últimas fuerzas, levantando la cabeza para mirarme, de pie en el centro del foco de luz. Yo bajé ligeramente la cabeza, mirándola. Mis ojos no contenían una alegría salvaje por el cumplimiento de la venganza, solo la indiferencia común de un observador que ve los escombros finalmente barridos a su lugar. Levanté mi mano derecha y, en medio de un aplauso atronador, acepté de la propia profesora Gracia la oferta de asociación global documentada que representaba el más alto estándar de la industria. Sofía observó la escena, sus labios temblando mientras intentaba decir algo, pero fue arrastrada sin piedad por la puerta dorada por los alguaciles. Las pesadas puertas se cerraron de golpe en ese momento, cortando por completo sus gritos de este mundo de riqueza y honor. Los aplausos surgieron a mi alrededor como una marea, e innumerables flashes se centraron en mí. Me di la vuelta, enfrentando la interminable tormenta financiera que se avecinaba, y pasé la página a un capítulo completamente nuevo en mi vida.